ahora sí es verdad que no le puedo decir buenos días porque ya voy de regreso, son las 6 de la tarde. Entonces había hecho un vídeo por la mañana cuando iba para el trabajo, pero o sea, no salió porque no me di cuenta que no estaba grabando. Entonces, vaya, que lo hice por gusto. ¿Y qué quería yo en ese vídeo? Bueno, fíjense ustedes, en el anterior que se habló de Parménides, que se habló de la apariencia, y llegamos con Parménides a la conclusión de que la apariencia que se transmitía a través de los sentidos eran datos de los sentidos y esos datos eran engañosos, ¿verdad? Por lo tanto, Parménides aconsejaba no dejarse guiar por la opinión, recuerden que él establecía esa dualidad entre opinión y episteme, que la opinión nos daban fe de los datos sensibles y que por ahí, por la vía de lo sensible, simplemente nosotros nos íbamos a equivocar. Recuerden el ejemplo que le puse, la cuchara en el vaso que se ve quebrada, eso es un testimonio de los sentidos, eso se da por realidad, la gente lo está viendo, ¿qué más prueba que eso? Y sin embargo están viendo una cuchara quebrada que, si nosotros nos olvidamos de los sentidos y nos vamos por la vía racional, del análisis racional, o sea, la vía del episteme de Parménides, pues nos damos cuenta de que el testimonio de los sentidos nos engañaba, la apariencia es completamente errónea, no te puedes guiar por la apariencia, y que solamente por la vía de la razón podemos saber la verdad. La cuchara no está quebrada. Ese era el camino, ese camino del episteme, el camino de la verdad, es el que nos conduce al ente. El ente es la verdad para Parménides, ¿verdad? Y entonces por ahí no podemos llegar por la vía sensible, que solamente nos brinda un conocimiento aparente. Este mundo de hoy, les había dicho yo, es el mundo de la apariencia. Y me hacen con todo sentido una pregunta en los comentarios acerca de entonces, bueno, si Parménides estaba en lo cierto con este punto de vista, pues entonces lo estaría también Zenón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Zenón es discípulo de Parménides, y Zenón en su filosofía pues lo que hizo fue que demostró, entre otras cosas, él hizo muchas paradojas, ¿no? Pero las más conocidas son las paradojas del movimiento. Él adoptó una vía que es por la vía de las paradojas para reafirmar, demostrar la tesis de su maestro Parménides, pero de una manera muy peculiar. O sea, si Parménides decía que solo existe el ente, que lo llena todo, pues Parménides, y por lo tanto todo está en reposo, ¿verdad? No hay posibilidades para el movimiento porque no hay vacío. Pues lo que va a hacer Zenón es justamente demostrar que el movimiento no existe. Ahora, a esa proposición del movimiento no existe, ahí es donde se confunde todo el mundo. ¿Tenía razón o no Zenón? ¿Existe el movimiento o no? Vamos a verlo ahora. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los conceptos de espacio y tiempo, Zenón no los tenía. O sea, cuando nosotros hablamos de las paradojas del movimiento de Zenón de Lea, hay que ser muy cuidadosos, porque Zenón no conocía los conceptos de espacio y tiempo, como nosotros los conocemos. Por otra parte, si decimos el movimiento no existe, bueno, habría que ver también, ¿no?, qué es lo que quiso decir Zenón con eso, con la negación del movimiento. Dice Hegel que Zenón, más que negar que el movimiento no existe, lo que quiso decir que el movimiento no tenía un ser verdadero. Estos son acercamientos a lo que de verdad sucedió, que yo creo que yo sé que se lo voy a explicar, aunque sea inmodesto, pero bueno, escúchenme nada más. El problema con las paradojas de Zenón de Lea, un tipo que está diciendo que lo que te están transmitiendo los sentidos, el movimiento es engañoso. Te está diciendo, usted no está viendo movimiento ninguno, pero ¿cómo Zenón? Si yo, es lo más fácil del mundo. Lo que más se da a los sentidos es el movimiento de las cosas, todo está en movimiento, como decía Heráclito. Entonces, ¿cómo me vas a decir eso, Zenón? Bueno, pues Zenón le dijo al mundo entero, le dijo, bueno, miren, eso que usted ve no es así. Entonces, él demostró con esas paradojas que no existía el movimiento. ¿Por qué? Porque lo que nos hizo ver es que lo que nosotros entendíamos por movimiento no era más que una serie de estados de reposo. Entonces ya puso la cosa difícil de verdad, ¿no? Tú ves el movimiento porque te basas en datos sensibles, pero la razón te dice otra cosa. Entonces volvemos a reproducir lo mismo del video anterior, ¿verdad?, que pasaba con Parménides. Y obviamente seguir la escuela de Lea significa desechar la vía de esta información sensible y adoptar la vía del episteme. Dejar la doxa, adoptar el episteme, que es la vía de la razón.
Entonces, la razón nos dice que hay algo, que pasa algo con el movimiento, que algo anda mal ahí. Que lo que estamos viendo es una cosa, pero cuando lo pensamos es otra. Entonces, eso está bien complicado. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues, obviamente, la gente quería refutar esto, ¿no? Porque es demasiado atractivo. Imagínense ustedes, tipo que te diga que el movimiento no existe. Pero bueno, no era exactamente así. Lo que Hegel dijo se acerca, pero no era exactamente así. Fíjense, hay una anécdota de Diógenes que está explicando a sus discípulos, él está explicando, aborda el tema de las paradojas de Zenón de Elea, y entonces resulta que él lo que dice más o menos es esto. Oye, este Zenón de Elea con esas paradojas, eso es pura bobería, eso es lo más fácil de refutar del mundo. ¿Ustedes quieren ver cómo yo refuto todas las paradojas esas de Zenón, del movimiento de Zenón de Elea? De Zenón. Y entonces, bueno, se lo voy a demostrar. Y entonces se levantó y empezó a caminar. Y dijo, ya está, ya lo demostré. Entonces uno de los más efusivos discípulos, pues fue muy expresivo a la hora de, sí, maestro, cómo no, usted lo ha demostrado, qué genial, qué demostración más brillante. Y Diógenes cogió un palo y le cayó a palazo al discípulo ese y le dijo, eso es para que no te dejes guiar por los órganos, por los sentidos, por los datos de la sensibilidad, porque eso mismo es lo que está negando Zenón. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a querer refutarlo con eso, con esa actitud, no? Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos dicen, bueno, no, Zenón se equivocó, lo que el movimiento existe porque yo lo veo, lo percibo, participo de él, pues usted a Zenón no le está diciendo nada porque Zenón te va a decir, bueno, tú lo estás haciendo a nivel de los sentidos, pero a nivel racional, si él usara esos términos, a nivel del episteme, ¿no? Si seguimos la vía del episteme, pues no te va a dar la cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Que el potencial más grande que ha tenido el intelecto humano, así genéricamente hablando, se usó o se ha usado durante 25 siglos para refutar las paradojas de Zenón de Elea. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues muy sencillo, no lo han podido resolver todavía, no lo han podido solucionar. A pesar de que se le ha dedicado a esto de todo, como yo he dicho en otras ocasiones, los métodos más modernos de lógica matemática, teoría de conjuntos, los mejores cerebros de la humanidad han pensado estas paradojas, han tratado de resolverlas y no la han podido resolver. Entonces, ahí me toca el turno a mí. Y porque la explicación no me puedo quitar de la explicación porque estoy ahí, ¿no? Entonces, tengo que responder a la pregunta de Zenón, por fin, entonces Zenón estaba en lo cierto, si está negando el movimiento. Porque si Parménides está bien, Zenón tiene que estar bien también. Entonces, ¿qué es la inteligentísima pregunta que me hicieron en los comentarios? Un suscriptor, que le doy las gracias porque me ha hecho eso y me ha hecho otras más, ¿no? Muy, muy interesantes todas, que dan pie a hacer más vídeos, ¿no? Entonces, pues el asunto es que llego yo y me encuentro el estado de la cuestión así. Digo, bueno, ven acá, yo no puedo ponerme en esa fila donde están los monstruos de los monstruos. Estamos hablando de cosas serias. Esto no es que tú te crees genio por 4 estupideces que hace ahí, porque te crees que tiene una capacidad para algo. No, estamos hablando de cosas serias. Lo mejor del talento humano está metido ahí, concentrado ahí durante 25 siglos. Y ahí está. Entonces yo dije, bueno, obviamente yo no me puedo comparar con esa gente, yo no me puedo poner ahí en esa fila. Por lo tanto, yo no me voy a encaprichar en solucionar las paradojas. ¿Qué tal si tomo otro camino y considero que las paradojas están bien? Son perfectamente lógicas, están bien estructuradas, ahí no hay nada que resolver, pero eso significaría, bueno, negar el movimiento. Y entonces ahí es donde yo doy el paso más importante. Dije, bueno, pero es que lo que está negando Zenón no es exactamente el movimiento, sino la manera en que nosotros a nivel sensible percibimos el fenómeno del movimiento. Eso es lo que hace Zenón. Y está negando, para que usted se dé cuenta que los órganos de los sentidos lo engañan. Ya que si sí o que si no, ya eso es otro problema. Pero vamos por paso, vamos por parte, como dice. Le copia el psicólogo como decía Jack el Destripador, vamos por parte. Entonces, este es el doctor, a darle crédito, a quien se lo copié, el doctor Iñaki. Es vasco, psicólogo, muy bueno. Entonces, nada, entonces, ¿qué pasa con esto, no? Zenón, en sus paradojas básicas, sobre todo piensen en la flecha en vuelo.
porque las otras están interesantísimas. Yo tengo vídeos acerca de eso. La paradoja estadio es la más difícil, la que nadie entiende. Esa yo tengo un vídeo completo dedicado a eso. Se van a sorprender porque adelantó a Einstein con la paradoja del estadio. Él adelantó el tema el que sale de las transformaciones de Lorentz, del acortamiento de las longitudes y el retrato del tiempo. El tipo lo adelantó con las paradojas esas hace 25 siglos, con la paradoja estadio. Esa la gente no lo entendía. Eso es lo que estaba haciendo él ahí. Vean mi vídeo. Bueno, pero ahora estoy pensando en la flecha en vuelo, que es la que más le transmite más claro la idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en esta paradoja, lo que hace Zenón es que nos dicen, miren, para que vayan directo al grano, si ustedes entienden por movimiento que en cada momento de tiempo el cuerpo ocupa una posición determinada en el espacio, pues yo le digo a usted que eso es falso. Y que por lo tanto eso no es movimiento. Eso fue lo que hizo Zenón con esa paradoja, con todas, porque esas cuatro son dedicadas a movimiento y lo hizo, lo aniquiló la representación que tenemos de eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que él nos dice, si en cada momento de tiempo la flecha ocupa una posición determinada del espacio, estoy hablando con un lenguaje más moderno, pues entonces en cada punto de eso la flecha estaba en reposo y por lo tanto como resultado no se puede mover porque no deja su lugar en el espacio, ha estado en un lugar definido, por lo tanto no hay movimiento, no puede ser el movimiento. Si usted lo entiende así como una serie de inmovilidades, como una serie de lugares inmóviles, déjeme decirle que se equivocó, que ahí lo que hay es reposo. Eso fue lo que dijo el monstruo ese, un poquito con mis palabras, ¿no? Pero eso fue lo que hizo. Entonces, ¿tenía razón o no? Bueno, tenía toda la razón, porque lo que está criticándose, no, lo que está demoliendo es algo que ni siquiera existía. Existía en la representación de la gente, pero no se había tematizado como un asunto científico. Eso después se llamó trayectoria dinámica. Y lo que estaba echando abajo Zenón era el concepto de trayectoria dinámica en el cual se sustentaría toda la física precuántica, entiéndase la de Galileo, la de Newton, la de Einstein, antes de que existiera ese concepto. Y lo dejó clarito, si usted identifica el movimiento con una trayectoria dinámica, pues usted no sabe lo que está hablando, eso no es movimiento. Eso fue lo que hizo Zenón. Y así fue como yo lo entendí, ese fue el camino que yo cogí porque me pareció el más corto, el más razonable, ¿verdad? De ponerme a esta hora yo a querer refutar las aporías esas, eso no tiene ningún sentido. Entonces, después de todo lo que ha pasado, lo que ha llovido sobre las paradojas esas. Pero cuando llegué a ese punto me di cuenta que era el camino más fácil porque ya había resuelto las paradojas, ya la había explicado, qué es lo que la había entendido, qué es lo que no hacían los demás. Y entonces, pero eso me trajo una cosa que venía como que venía junto con el descubrimiento, que resultó ser de lo más simpático, porque entonces para poder adoptar ese punto de vista, que era tan corto, tan preciso, yo tenía que revisar la física entera. Y entonces mostrar que la física es la que se había equivocado, no Zenón. Entonces ahí empecé con Galileo. Después pasé para Newton, después pasé para Einstein, hasta llegar a la mecánica cuántica. Y cuando llego a la mecánica cuántica, una cosa que se veía ya por el trabajo de los filósofos anteriores como Hegel y Riverson, que trabajaron muchísimo el tema del movimiento y dieron los aportes fundamentales de los cuales yo me nutrí. Y se los agradeceré toda la vida porque sin ellos, esos dos nombres que mencioné, yo no hubiera podido llegar a la comprensión clara de este asunto. Independientemente de la mecánica cuántica y todo lo que la física ha podido aportar, pero sin ellos no se hubiera llegado. Ya esa gente, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir muchísimas cosas de eso que son impresionantes. Pero bueno, gracias a ellos pude tener bases sólidas, firmarme en un punto bien sólido y poder llegar hasta el final. Y entonces en el final, ¿qué tenemos? Tenemos la mecánica cuántica, tenemos el principio de Heisenberg que nos está diciendo, por ejemplo, los conceptos básicos de la mecánica cuántica, la probabilidad cuántica y el principio de incertidumbre. Hay otras cosas más, pero esos son pilares. ¿Qué nos dice el principio de Heisenberg? El principio de incertidumbre o indeterminación. Nos dice que nosotros no podemos determinar simultáneamente la posición, lo voy a poner en la forma más sencilla, ¿verdad? Delta P y delta Q sería la posición y la velocidad o el impulso. Vamos a ponerlo así, no podemos determinar simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula en movimiento, de una partícula elemental, sino que nosotros, si efectuamos experimentos, mediciones, vamos a decir, con el objetivo de determinar exactamente en qué lugar está la partícula, pues eso se hace en detrimento de la determinación de la velocidad.
No podemos hacerlo simultáneamente. Si hacemos mediciones con el objetivo de obtener resultados o significados de la velocidad, ¿verdad? Entonces se nos indetermina la posición. O sea, o tenemos la velocidad de la partícula o tenemos su posición, pero no podemos tener las dos a la vez. Entonces, ahora vayan atrás, el que conoce la teoría de la flecha se dará cuenta. Si en cada momento de tiempo el cuerpo ocupa una posición determinada en el espacio, o sea, yo tengo los significados de la posición, entonces no puedo tener los de la velocidad, por tanto la flecha no se puede mover. Fíjense qué monstruo, este tipo que hasta el principio de incertidumbre estaba incluido ahí, si lo piensan bien. Entonces, eso fue lo que él dijo. Bueno, si la flecha en cada momento ocupa su lugar en el espacio y de él no sale, pues la flecha no se ha movido. ¿Por qué? Porque la flecha estuvo en reposo aquí, estuvo en reposo aquí, estuvo en reposo aquí y ha estado en reposo del tiempo. Eso es nadie lo entendió, pero cuando se llega a la mecánica cuántica, por eso es que se dice que nadie entiende la mecánica cuántica. Pero había que entender las cosas desde el principio. Entonces uno se da cuenta, uno dice, bueno, el asunto es que mientras yo tenga la posición determinada de la flecha, del objeto móvil, de lo que sea, de la partícula elemental, pues sencillamente yo no puedo hablar de movimiento. Y mejor hablo de reposo. ¿Por qué? Porque lo que se conoce en física como trayectoria dinámica, según reveló Zenón, no es más que una serie de estados de reposo. Y es imposible que una serie de estados de reposo como resultado tenga al final el movimiento. Eso es lo que alimenta el principio de Heisenberg. Si tenemos la determinación exacta de los significados de la posición, pues se indetermina la velocidad, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo está ahí, pero no se mueve. De lo contrario, si tratamos de averiguar los significados exactos de la velocidad del cuerpo móvil, entonces nosotros tenemos algo que se mueve pero que no está en ningún lugar. Es una contradicción, necesitamos los dos, pero los dos no sean de forma simultánea. Y por lo menos Zenón dejó claro que mientras tuviéramos el cuerpo localizado en el espacio o con significados exactos de su posición, ahí no había movimiento. O sea que todo es absolutamente coherente. ¿Cómo se resuelve esto? Porque yo también llegué a la solución de eso. Para eso necesitamos a Hegel, que Hegel había dicho que el movimiento en el espacio y el tiempo son solamente momentos del movimiento, que lo único real es el movimiento y el espacio y el tiempo son sus momentos. Tampoco Hegel dijo se dan de forma simultánea, se dan para que haya movimiento se necesitan los dos, pero los dos no se dan simultáneamente, y es esta indeterminación entre el espacio y el tiempo la que sostiene el principio de Heisenberg, la que lo explica todo, porque cuando estás hablando de velocidad y estás hablando de posición, de hecho lo que estás hablando es espacio y tiempo. ¿Me entiendes? Que el tema es, como había revelado Hegel, que el espacio y el tiempo no se dan simultáneamente, no podemos tenerlos juntos. Sin embargo, son los dos lados del movimiento y se necesitan los dos para que haya movimiento. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Hegel? Él dijo, el movimiento es la transición del espacio al tiempo y viceversa. O sea, se dan juntos como transición. Y ese proceso de transición del uno al otro, ¿verdad? Eso es el movimiento. Y esto encaja las fichas, todas esas fichas yo las fui encontrando poquito a poco. Ahora se lo cuento rapidísimo porque me tomó décadas. Y entonces eso encaja perfectamente con la teoría de la flecha de Zenón, con el principio de Heisenberg. Absolutamente todo es puramente, completamente coherente. Y ahí es donde está la solución del asunto, que nunca supimos lo que era realmente el movimiento, no lo entendíamos. Por lo tanto, sí, Zenón tuvo toda la razón y sus paradojas también son lógicamente irrefutables. Eso de la vida del episteme, la vida de la racionalidad no se puede refutar, porque como él la puso, usted no tiene nada que hacer. No le alcanza su lógica matemática ni nada de eso. Olvídese eso, que eso no sirve para eso. Entonces, la cuestión está, fíjense bien, con esto le voy a dar esto es con bota de 7 leguas. Yo tengo descubrimiento ahí, montones de cosas, eso no es así. Pero bueno, le estoy dando una cosa bien general. Y los puntos que son asideros para que se aguanten bien. Al final nos falta algo. Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, ¿y cuál es la representación del movimiento que hay que tener? Porque obviamente esa que hemos llamado la trayectoria dinámica, que identifica el movimiento con el espacio recorrido, donde cada momento de tiempo el cuerpo ocupa una posición determinada en el espacio, esa es incorrecta. Eso no es movimiento, eso es una serie de estados de reposo. Entonces, ya que sabemos que eso es así, entonces, ¿pero qué cosa es el movimiento? Hegel nos había dicho que es la transición del espacio al tiempo y el tiempo al espacio. Pero
aquí habría que agregarle dos cositas. Vamos a pedirle a los dos monstruos que mencioné. Le voy a pedir una cosita a Hegel y una versión. Hegel dijo además, o de lo que Hegel dice, yo deduje muy coherentemente, muy racionalmente y muy legítimamente, que las cosas, para que lo entiendan mejor, no existen en espacio y en tiempo. El movimiento es lo único real, dice Hegel. Por lo tanto, hay que ponerse desde el ángulo del movimiento y darse cuenta que las cosas se espacializan y se temporizan sencillamente porque se mueven, pero no existen en espacio y tiempo, porque esto es la concepción de Newton de los estantes, del tiempo absoluto y el espacio absoluto, que existen como estantes donde está distribuida la materia, y eso se desechó por la misma física, y eso lo negó Einstein después con su teoría de la relatividad. Por lo tanto, hay que entender el movimiento así como se lo estoy diciendo, como Hegel lo vio, como transición del espacio al tiempo y tiempo al espacio, pero también como se deduce de la mecánica hegeliana, que las cosas no existen en espacio y en tiempo, sino que se espacializan y se temporizan sencillamente porque se mueven. Van del tiempo al espacio al tiempo, pero no existe en. Entonces, por ejemplo, ahora yo aquí, si yo me estoy moviendo, yo no tengo ninguna localización espacial exacta, por lo tanto yo no existo en ningún punto del espacio. Yo me he desmaterializado, ¿verdad? O digamos el carro en este caso, porque yo estoy en reposo con respecto al carro. Se ha desmaterializado, se ha desgeometrizado, no se puede ubicar en un punto exacto del espacio por cuanto se está moviendo, no está en ningún lugar. Pero eso es lo que dice la función de onda, que las partículas elementales se encuentran en un estado de probabilidad cuántica. ¿Entienden? Que no es que puedan estar en dos estados a la vez, sino que sencillamente no se han materializado. Están en un estado de probabilidad cuántica, significa que están desgeometrizadas, que no tienen geometría, que no son corpúsculos, no tienen manifestación puntual, están con igual probabilidad en cualquier punto de un volumen espacial. ¿Entienden? Todo eso es coherente, todo eso está ahí si se saben entender a los filósofos. Y hay una armonía plena entre filosofía y física si se sabe entender la física también, desde el punto de vista filosófico, como lo hago yo, ¿no? Entonces, es así, o sea, las cosas se espacializan y se temporizan sencillamente porque se mueven. Y este es el punto donde tenemos que llegar. Creo que con tantas cosas que tengo en la cabeza se me está quedando algo. El cierre no iba a ser este. Pero ya al menos ustedes lo saben, ¿no? Que la imagen del movimiento que debemos tener, o sea, la manera de entenderlo no es no es identificar el movimiento con el trayecto recorrido, con el espacio recorrido, sino entender que el movimiento es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Lo voy a dejar aquí porque iba a darle un último... las dos cosas que le iba a pedir a Hegel. Ya le pedí a Hegel una, ¿cuál? Esta, que yo lo deduzco de toda su teoría dinámica, mecánica, de que las cosas no existen en espacio y tiempo, y no son instantes, sino que ellas mismas se espacializan y se temporizan, porque esos dos entes constituyen, son parte de la naturaleza de las cosas mismas en su movimiento, ¿no? Ahora le voy a pedir a Bergson una para cerrar ya magistralmente el vídeo. Usted sabe lo que dijo Henri Bergson, se preguntó, y no será el movimiento esa indeterminación misma. No será el tiempo, dijo él, no será el tiempo esa indeterminación misma, hablando de la indeterminación. Y señores, yo llevé esto mucho más adelante al punto ya de meterme a entender el tema del colapso de la función de onda, el problema de la medición en la mecánica cuántica. ¿Y saben cuál fue mi resultado final? Que justamente estamos hablando que es ondas de probabilidad. De la mecánica cuántica significan ondas tempóreas, son ondas de tiempo. Y por lo tanto, es ahí donde la partícula, desde el punto de vista corpuscular, dentro de la onda, no es que esté dentro, sino que la partícula se comporta como onda y como corpúsculo, ¿verdad? Cuando el comportamiento ondulatorio de la partícula significa que la partícula está determinada tempóreamente, pero no espacialmente, ¿entiendes? Y entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ondas de probabilidad, según se deduce de la función de onda en la mecánica cuántica y particularmente del cuadrado del módulo de la función de onda en la interpretación de Max Born, pues nosotros estamos hablando de ondas tempóreas, ¿ok? Las ondas de probabilidad en mecánica cuántica son ondas de tiempo. Todo esto era un salto grandísimo. Se lo tendría que explicar este punto, pero también tengo vídeos sobre ese punto nada más. Este último que les dije ahora,
de las ondas de tiempo, del colapso de la función de onda, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, quería llegar hasta ahí para que vean lo previsor que fue un profeta en Riverson también, cuando identificó el tiempo con la indeterminación misma. Entonces, señores, aquí lo voy a dejar porque el vídeo se está haciendo muy largo. Y nada, yo soy Alexis Jardines, para el que no me conoce, soy filósofo y tienen un canal aquí con 200 vídeos para que se den banquete. Se habla de cultura, de filosofía, de ciencia, de todo aquí, y sobre todo de paradojas y enigmas del conocimiento. Entonces, por favor, suscríbase si es primera vez que está en el canal. Y aunque se me ha hecho aquí de noche, estoy debajo de un puente, no se ve nada. Pero también les quería decir que, bueno, si pueden, compartan el vídeo para que le llegue a otras personas. Y por supuesto, si pueden, pues le dan a la campanita y al like y esas cosas, ¿no? Si me quieren dejar un like. Bueno, los quiero, nos vemos en un próximo vídeo, ¿ok? Déjame ver si lo hago por la mañana, que estoy más fresco, porque ya vengo cansado del trabajo. Ok, nos vemos, pásenla bien.